Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la triste noticia de la partida de Benedicto XVI. Benedicto XVI, sumo pontífice de la Iglesia Católica, que había pasado a retiro, y a raíz de su retiro pues obviamente llegó el Papa Francisco. Sin embargo, la mala noticia del momento es que a pocas horas de terminar el año 2022, el Vaticano confirmó a través de un comunicado expedido por su director de prensa, Matteo Bruni, el deceso del Papa emérito Benedicto XVI, quien en los últimos meses había presentado serias complicaciones en su estado de salud. El tuit dice lo siguiente, voy a hacerlo en italiano recordando mi época de seminario y después dar el significado obviamente en español. Con dolore informo che Papa Emerito Benedicto XVI è deceduto oggi alle ore 9:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibili seguiranno ulteriori informazioni. Dichiarazioni del direttore della sala stampa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Bien, ahora en español eso quiere decir: con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Apenas sea posible se proporcionará mayor información. Así lo reza el comunicado, diciendo obviamente que la declaración la hizo el director de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Él fue el que compartió la noticia. El sumo pontífice, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, fue noticia en su momento porque renunció a ser papa. Joseph Ratzinger nació el Sábado Santo del año de 1927 y fue bautizado el mismo día. Su padre era comisario de policía, su madre trabajaba como cocinera en hoteles en Markleheim, un municipio al sureste de Alemania. En su adolescencia vivió en medio del clima hostil del régimen nazi contra la Iglesia Católica, y fue por ese ambiente de discordia que Joseph Ratzinger descubrió su vocación, y gracias a la crianza que le dieron sus padres, basada en el testimonio de bondad y pertenencia consciente a la Iglesia Católica, fue que encontró su camino religioso. Luego de la muerte de Juan Pablo II en el año 2005, Joseph Ratzinger fue elegido como papa, tomando el nombre de Benedicto XVI y convirtiéndose en el sumo pontífice número 265 de la historia de la Iglesia Católica. Como era de esperarse, Benedicto XVI mantuvo una total autenticidad en aspectos doctrinales e incluso intentó hacer lo que hacía el Papa Juan Pablo II, y era tratar de extender la influencia de la Iglesia, no solo con sus viajes a diferentes partes del mundo, sino también para expresar su solidez doctrinal con el mensaje cristiano entre las élites culturales y políticas. En el 2013 se convirtió en el primer papa en renunciar en 6 siglos, y lo hizo por falta de fuerzas. Desde ese mismo momento se alejó del foco público a un monasterio situado en los jardines del Vaticano. Joseph Ratzinger se destacó en su papado porque no buscaba popularidad, ya que su lucha contra lo que él llamaba relativismo, la flexibilidad de los principios de la Iglesia, a favor de una sociedad moderna. Él fue conocido como el Papa Teólogo. No es porque todos no hayan estudiado teología, sino que específicamente se enfocó más en la teología. Para muchos observadores, Benedicto XVI era conocido por criticar lo que él veía como el rechazo del mundo moderno a Dios
y las verdades eternas del cristianismo. Pero como estudioso de la diversidad del catolicismo global, creía que era mejor evitar caracterizaciones simples de la teología que influirán en la Iglesia Católica durante generaciones. Tras su elección, el Papa Benedicto XVI tuvo que hacer frente a un creciente escándalo de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Mientras era cardenal, había minimizado públicamente el alcance y la gravedad de la crisis. Fue bajo su liderazgo que la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió no sacar a Lawrence C. Murphy del sacerdocio, a pesar de que Murphy había sido acusado de abusar sexualmente de más de 200 niños dentro de una escuela católica para sordos en Wisconsin. Sin embargo, como Papa, Benedicto XVI dio algunos pasos firmes que su predecesor Juan Pablo II no tomó. Benedicto XVI tuvo otras controversias que llamaron la atención mundial. Durante una conferencia en Rosenberg en el 2006, pareció criticar la visión islámica de Dios y el legado del profeta Mahoma. Esta conferencia provocó protestas en el Medio Oriente y el sur de Asia. Sin embargo, sus visitas oficiales a Beirut y a Estambul repararon parte del daño. Cuando Benedicto XVI renunció como papa en el 2013, tomó por sorpresa al mundo. Al decir que ya no podía soportar las cargas del papado, Benedicto prometió vivir en reclusión. Su título oficial se convirtió en Papa Emérito. Pero la controversia también siguió a su renuncia. Por ejemplo, concedió entrevistas y puso su nombre en escritos que parecía criticar las reformas que estaba haciendo el Papa Francisco, quien le sucedió. Más recientemente, un informe de enero de este año 2022 sobre abuso sexual en la diócesis de Múnich criticó la inacción de Ratzinger con respecto a 4 casos de abuso sexual durante su periodo como arzobispo desde 1977 hasta 1982. En reacción al informe, el Papa Emérito se disculpó, pero no admitió a cualquier falla administrativa. Los escritos de Benedicto XVI serán relevantes dentro de décadas, pero su pontificado será inevitablemente asociado a muchas controversias, sobre todo, vuelvo y repito, a casos vinculados a los escándalos eclesiásticos por violación a menores. Bueno, ahora a darle cuentas al Creador. Sin embargo, pues la Iglesia, como les digo, está pues de luto, la Iglesia Católica en el mundo, y solamente Dios es el único que puede juzgar lo que hay en los corazones de las personas y por qué procede o no procede, por qué se hizo a un lado o no. No somos quien para juzgarlo. Oramos por el descanso de su alma y que sea Dios, como les he dicho, quien tome el control de qué va a hacer con lo que falta de vida, porque recuerden que nosotros somos seres eternos y lo que vivimos en el plano terrenal es corto. Y lo que pase de aquí en adelante no tiene final. Bien, aquellos que discrepan de ese pensamiento, pues es respetable, pero yo creo en la eternidad y creo que por eso uno tiene que tratar de dar lo mejor en esta vida, porque Eclesiastés dice, anda como le dé la gana, parafraseando el texto. Pero al final recuerda que tendrás que darle cuentas a un Dios. El día llegará. ¿Ok? Bueno, como les dije, pasa su alma y levantemos oraciones por su eterno descanso. Hasta aquí la noticia.